No, decía que me piden que presente a Nuria, lo que para mí es un placer, y me han dado incluso un currículum de ella, pero creo que no necesito leer el currículum de Nuria, a la que conozco desde hace muchos años y que fue becaria del País en un tiempo en el que yo dirigía el periódico, pero que no conocía a Nuria en aquel momento, ¿no? Nuria es una periodista que luego ha seguido los pasos de la comunicación, como decía el rector, no toda la el presidente, no toda la comunicación es periodismo, pero hay muchos periodistas trabajando en comunicación. Y la comunicación, sobre todo en los asuntos públicos, es una manera de ayudar a la sociedad precisamente a comportarse frente a las amenazas, las complicaciones y las confusiones que el mundo de la información supone, ¿no? Nuria, ella solita prácticamente, creó una empresa de comunicación. Primero se llamaba Inforpress, después Inforpress se convirtió en Atrevia. Atrevia es la primera agencia de comunicación española en este momento, con presencia en España y en otra veintena de países, la mayoría de ellos en América Latina, pero también en Portugal y en Bruselas y en Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo país de la América Latina, por otra parte, cosa que no siempre es tenida en cuenta en los ambientes españoles. Y paralelamente a eso, Nuria ha llevado a cabo una actividad social enormemente importante, que es que fundó y preside la Confederación Empresarial para Iberoamérica, que en este momento yo creo que es casi la única y en cualquier caso la más importante actividad de la sociedad civil en lo que se refiere a las relaciones iberoamericanas. 2 centenares de empresarios españoles e iberoamericanos pertenecen a la CEAPI, que este año hizo su Congreso Mundial en República Dominicana con enorme éxito. El presidente de honor de la CEAPI es Enrique Iglesias, un uruguayo de origen asturiano que ha sido ministro de Exteriores, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, presidente de la CEPAL, secretario general de la SEGIP, que es el Congreso de los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Y todos los años este organismo de la CEAPI, aparte de reunirse, tenemos aquí a su directora, Susana Campo, aparte de reunirse y debatir los problemas empresariales y también políticos y culturales de América Latina y de Iberoamérica, todos los años determina un premio al mejor empresario de Iberoamérica, que habitualmente es entregado por el rey de España. El último se entregó hace apenas un mes en Madrid a Jaime Gilinski, empresario colombiano, un hombre de convicciones conservadoras, que sin embargo, coincidiendo con la llegada de la izquierda al poder político en Colombia, y cuando todo el mundo decía que eso iba a generar la fuga de empresarios más grande de la historia colombiana, ha invertido una enorme cantidad de dinero en Colombia, por encima de los $1.000 millones, coincidiendo con la llegada de Petro a la presidencia de la República y apoyando así al futuro de Colombia, independientemente de cuál sea el signo político que gobierne el país, en tanto en cuanto se mantengan las libertades democráticas y el respeto a la Constitución, que cumplió el año pasado 30 años y que, por cierto, se inspiró en gran medida la Constitución colombiana en la Constitución española de 1978. Bueno, pues Nuria es todo eso. Yo es cierto que como tengo más años he tenido más tiempo para viajar a Iberoamérica que ella, pero quiero decir que el conocimiento que Nuria Vilanova tiene de América Latina y de Iberoamérica es absolutamente increíble, y sobre todo es mucho más increíble la aportación que está haciendo al diálogo y a la cooperación entre los países de las dos orillas del Atlántico. Nuria, tienes la palabra. Bueno, después de que te presente Juan Luis Cebrián, lo mejor que puedes hacer es irte, decir que tienes afonía y dejarlo ahí.
Muchísimas gracias por invitarme, presidente. Qué honor poder estar contigo aquí, con los decanos, con tu portavoz de la Junta. Y Juan Luis, muchas gracias. Yo tenía 18 años cuando no existía la palabra becaria entonces en el país, pero tuve la oportunidad de colaborar allí y os puedo asegurar que la lectura del Manual de Estilo del País me cambió la vida, ¿no? La visión, y todavía hoy yo creo que es un libro maravilloso y que ojalá no se olvidara tanto en el día a día del hacer periodístico, ¿no? Pero yo creo que lo que Juan Luis ha hecho por la democracia y por la comunicación en Iberoamérica ha sido excepcional. Tengo una presentación, no sé muy bien cómo tengo que hacer para conectarla. Ahí la tienes. Ah, aquí abajo. Ahí la tienes, esa de ahí. Doble clic. Ahí la tienes. Muy bien. Bueno, reputación y marca en tiempos, como no, de incertidumbre, ¿no? Y yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades. La Bolsonaro 50 ya ha acompañado a niños de muchas generaciones. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades. La Bolsonaro 50 ya ha acompañado a niños de muchas generaciones. bueno, ¿qué ha pasado entre esa canción del Colacao y el mundo de hoy en día? Yo no sé si os acordáis, bueno, algunos quizá todavía no, los más mayores sí, que antes uno de los atributos para que pensáramos que un producto era maravilloso era anunciado en televisión. ¡Wow! Algo que se anunciaba en televisión tenía que ser bueno y tenía que ser un lujo el tener acceso a comprarlo, ¿no? Hoy, anunciado en televisión no significa nada para los consumidores. Significa que has hecho la inversión para comprar un spot que cada vez se verá por menos gente, pero no es un atributo de calidad, no es un atributo de garantía, no es un atributo de marca premium. De alguna manera, yo diría que la sociedad se ha despertado y es mucho menos inocente que antes, ¿no? Estamos ante una sociedad cada vez más desconfiada. La sociedad se ha hecho mayor y mira con ojos cada vez más críticos lo que decimos y cómo lo decimos. Nos decía el presidente, 5.000 mensajes, da igual lo que digas. El 85% desconfía de entrada, es decir, no tenemos que reafirmar algo que ya se espera, sino que tenemos en principio una audiencia que nos mida con muchísima desconfianza. Hace años, cuando empezó las redes sociales, hablábamos de los homeless digitales, aquellos que no tenían acceso a Internet y pobrecitos se iban a quedar fuera de todo lo que venía. Hoy tenemos que hablar de los homeless y de la información. Tenemos que empezar a hablar de pobreza informativa, porque ante lo que os comentaba en la slide anterior, que viene de un estudio que hicimos sobre los circuitos de creación de la opinión en España,
y los circuitos de la desinformación, de la creación de la desinformación en España, nos damos cuenta que hay una minoría que, pensando que lo que se dice en los medios ya no sigue el manual del estilo del país, sino que muchas cosas pueden no ser del todo ciertas, algunos, pero muy pocos, lo que hacen es contrastar la información con varios medios, pero algunos y más que los primeros lo que hacen es decir, como todo está manipulado, ¿para qué voy a informarme? No voy a leer los periódicos, lo importante ya me llegará, y ya me llegará por la red de confianza. ¿En quién creen las personas? ¿En los medios, en las empresas, en las instituciones? No, las personas siguen creyendo en las personas, pero se produce una traslación de lo que es creer en las personas a los grupos de WhatsApp. A los grupos de WhatsApp hay mucha gente que se informa a través de los grupos de WhatsApp de lo que le envían sus amigos. Pero cuando preguntamos a las personas, antes de enviar una información a través de WhatsApp, ¿con pruebas que sea cierta? La mayoría no. La envía en función de si está de acuerdo con su ideología o no. Es decir, se está convirtiendo esa opción de, y total, ¿para qué me voy a informar? Esa opción de pobreza informativa, y lo que sea importante ya me llegará, se está convirtiendo en esa parte que está creando esta situación, ¿no? Ayuda a hacer más fuerte esa situación de incertidumbre y en la opinión pública. Hemos visto cómo crecía todo el diálogo de la sostenibilidad, ¿no? Y siempre hay ese debate. Sí, la gente es muy sostenible, pero los jóvenes apagarán la luz, ¿eh? Los que tenemos más de una edad dicen, bueno, la diferencia entre unos y otros es que a lo mejor no hemos crecido ahí, pero apagamos la luz al salir de la habitación, y los más jóvenes apagarán la luz al salir de la habitación, o los consumidores en general pagarán más caro por un producto que sea más sostenible. El mercado no nos da la razón en eso, no nos dice sí, estamos todos dispuestos a pagar más caro, excepto en un grupo. Hay alguien que sí está dispuesto a pagar no más caro, sino muchísimo más caro por empresas que de verdad sean sostenibles. Y ese grupo no es el consumidor, ese grupo son los inversores, los grandes inversores, porque hoy el dinero ya no lo tienen las empresas, ya no lo tienen los grupos familiares, lo tienen los grandes fondos, las viudas, los fondos de pensiones, los fondos soberanos, etcétera. Sí pagan mucho más por aquellas empresas que responden y pueden aguantar, digamos, el chequeo de su sostenibilidad. ¿Por qué? Por compromiso, lo hacen por proteger sus inversiones, ¿no? Y esto está llevando también, por otro lado, a un greenwashing, ¿no? A muchas compañías hablándonos de que hacen cosas estupendas y alejándose cada vez más de la sociedad. Estamos en un momento que la sociedad va por delante en esa transformación, y en un momento también en que la guerra de Ucrania está llevando, me parece muy interesante, no a una crisis económica, aunque obviamente está incidiendo en la subida del precio de la energía, en inflación, etcétera. A ver, lo digo mal. No es que no sea una crisis económica, sino que hay otra crisis todavía mayor que la crisis económica, y es una crisis social. Creo que desafortunadamente estamos viviendo el inicio de una crisis social, que es mucho más importante que una crisis económica, porque separa, divide la sociedad y puede llevarnos a que se acentúe ese desenganche emocional, ese trasvase de los conflictos, a la dispersión y aún lo estamos viviendo, a cada vez una mayor desconexión de la sociedad con sus líderes. Estaba en una cena con, imaginaros,
el número 1, 2 o 3 de los mayores presidentes de compañías en Estados Unidos, ¿no? Pues estaba hablando en una cena con alguien que trabajaba con esa persona y me contaba cómo era la cena anual en la que invitaba a sus amigos para pasarlo bien, pero también para debatir sobre el futuro, ¿no? Las conversaciones iban sobre si iban a congelar su cuerpo o si no era mucho mejor, y algunos ya lo estaban haciendo, invertir millones de dólares en volcar toda la información de su cerebro en un gran supercomputador, ¿no? Para poder vivir después de la muerte. Entonces, este tipo de disociación, ¿no?, entre un mundo donde la gente tiene problemas, un mundo donde la gente de la calle tiene problemas, y una élite está en otras, ¿no?, nos está acelerando este proceso de desconexión, que lo estamos viendo también entre los empleados y las empresas. Hace muchos años los líderes de las compañías ofrecían un empleo para toda la vida. Eso dejó de existir, pero no hemos sabido crear un relato alternativo de lo que es lo que las empresas ofrecen a sus empleados en un momento de una relación que cada vez es más breve y más cambiante, ¿no? Todo esto me ha hecho pensar, cuando preparaba esta charla, en un momento personal. No sé si mi hija me matará por compartiroslo, pero esta es Nuria, nuestra hija, cuando tenía 8 años. Viajamos a Egipto con unas parejas de amigos. Somos una familia un poco desordenada, entonces habíamos quedado con unos taxistas, porque era mucho más emocionante ir con taxistas de la calle que un viaje organizado, para que nos llevaran a unas pirámides. Se nos había hecho tarde y salíamos corriendo. Los niños no iban cada uno con sus padres, sino que se mezclaban porque se lo pasaban bien juntos, ¿no? Y en pleno Cairo, a 40 minutos del Cairo, cuando llegamos a las pirámides, bajamos del coche y Nuria no estaba en el coche. No sabíamos si se había quedado en el hotel o si se había quedado en la calle. El tráfico del Cairo es una locura, la cantidad de gente, etcétera, ¿no? Os puedo asegurar que el regreso no había WhatsApp, conectar con el hotel fue muy complicado. El regreso fue uno de los 40 minutos peores de mi vida. Cuando la vimos allí, por fortuna se había quedado dentro del hotel, gran reencuentro, gran emoción, etcétera. Y pasó un día entero hasta que me hizo una pregunta. Dice: mamá, lo que no puedo entender es cómo os pudisteis olvidar de mí. Una cría de 8 años, ¿cómo os pudiste olvidar de mí, ¿no? Y ahora que estaba revisando qué está pasando entre la sociedad, las empresas, los liderazgos, los medios de comunicación, etcétera, creo que esta frase, muy dura, a mí todavía se me pone la piel de gallina, representa mucho lo que está ocurriendo. Marcamos unas agendas que no responden a lo que la gente siente, a lo que la gente vive, ¿no? Y yo creo que la sociedad nos está gritando, empresas, marcas, instituciones, ¿cómo os habéis podido olvidar de mí? Yo creo que la clave para reconectar es pensar en qué tenemos que hacer. Tuve la oportunidad de ir hace unas semanas a ver esta competición, no me acuerdo cómo se llama, de estos barcos que vuelan más que navegan, ¿no? Y hablamos con uno de los chicos españoles que está en estos barcos y le preguntamos: ¿en qué sois mejores? Es una competición que lleva muchos años y España acaba de llegar. Los equipos que compiten llevan más de 10 años compitiendo y España está empezando, ¿no? Y nos decía: pues sabemos menos, esto es la leche, esto va todo por data. A medida que van navegando se envían
Oracle es el patrocinador, millones de datos del viento, de las decisiones que toman, cuánto gira el timón, frena, tal. Entonces, esto cada vez más va de inteligencia analítica, de Big Data y el análisis, ¿no? Dice, nosotros tenemos menos data, somos más jóvenes, etcétera, pero la diferencia entre nuestro equipo y el otro es que en los otros equipos el capitán que sabe mucho manda, y en el nuestro, como somos nuevos, el capitán que tenemos lo que nos ayuda es a ser equipo, y somos mejor equipo que los demás. Tomamos las decisiones con más consenso, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da pistas. No pierdas el norte. Cuando necesites comunicar, piensa en las personas, no piensas en qué es lo que les necesitas decir, sino qué necesitan, qué temas les importan y cuáles son sus prioridades. Convierte los problemas en oportunidades. Estamos viendo continuamente cómo las crisis antes empezaban por los consumidores, que denunciaban, qué tal, o por las autoridades. Hoy las crisis empiezan por los empleados. Muchas de las crisis empiezan por los empleados, ¿no? Y cuando hay una crisis, ¿qué es lo que hacemos? ¿Escondemos la cabeza bajo la ala, salimos a dar la cara o movilizamos a nuestro equipo para que nos acompañe y dé otra versión de los hechos? Siempre podemos equivocarnos, siempre. Pero la gran diferencia es cómo actúa una empresa. Final moments. Leaving it just how we fucking found it. Bueno, este es un vídeo que se colgó que causó un incendio en redes sociales, pero hay un montón. Otro ejemplo, la rebelión de los mayores en la banca, ¿no? ¿Qué hicieron los bancos? Pues no hubo ninguno que decidiera invitar, por ejemplo, a un proceso participativo de los mayores para definir todos de manera conjunta, crear una comunidad o un movimiento de cómo sería su banco ideal, ¿no? Nos falta esa capacidad muchas veces y las empresas que son líderes, las que ganan, son las que movilizan a la sociedad, incluso a los más críticos, para dar respuesta, ¿no? Una de las acciones que estamos desarrollando cada vez más con compañías son las campañas de movilización social, la creación de comunidades. Pues una manera de dar una respuesta en que quien responde no es la empresa, sino es la sociedad. Para poder movilizar y crear esos movimientos es importante tener marca, ¿no? Aquí hay una información que tuvo 36.000 likes, 41.000 comentarios, ahí más duro que el tuit de ayer, y 165.000 reenvíos. Hablaba de una marca que hemos tachado el nombre y decía que tenía un componente que causaba cáncer y daba detalles, ¿no?, del antioxidante TBHQ y todo lo horrible que causaba, náuseas, malformaciones genéticas, etcétera. Bueno, esta información de una marca real que existe era falsa. Era falsa. Y a pesar de todo tuvo 36.000 likes, 165.000 reenvíos, ¿no? Antes se pensaba que la clave para que no te dieran, que no te atacaran, era el bajo perfil. Este tipo de informaciones nos demuestra que cuanto más bajo es tu perfil, peor, porque más sometido estás a que eso cause un incendio, porque en una sociedad que desconfía, todo el mundo está de acuerdo en que si se dice algo malo de una marca, por algo será. Por lo tanto, vamos a consejos: fortalecer la capacidad comunicativa, la necesidad de trabajar en la reputación y en el propósito de la compañía, ¿no?
El cáncer de mama metastásico es una putada muy grande. Hay muchísimas barreras físicas, sociales, de parejas, sexuales. Todos los impedimentos que te puedas imaginar están en nuestro día a día. Laboralmente es muy difícil conseguir un trabajo donde te permitan ir al médico cada 3 semanas, estar malita cada 4 días y que no te echen. Hay que educar y hay que dar visibilidad a esta enfermedad. Es que nos morimos y la gente con cáncer de mama metastásico nos morimos. Y somos ese 20% que estamos ahí peleando, que no tenemos visibilidad, que no tenemos ayudas y nos morimos. Sí que es verdad que es un diagnóstico grave, triste y muy duro y muy serio, pero lo afronto pues con esperanza. El lema es querer vivir. Esta es una campaña que hicimos para AstraZeneca, ¿no? El concepto es, antes a lo mejor habríamos hablado de lo que hace la molécula técnicamente o todo lo que hay detrás del trabajo para invertir la molécula que ayuda a que estas mujeres que tienen una sentencia de que solo van a vivir entre 3 y 5 años vivan mejor, cómo impacta la molécula, estudios científicos, etcétera. Pero si vamos al concepto de que hay que escuchar a las personas, lo importante no es la molécula. Para ese laboratorio farmacéutico en su aportación a la sociedad, lo importante es trascender, es decir, además de la molécula, ¿qué puedo hacer para ayudar a las personas que padecen la enfermedad a la que tratas, ¿no? Y en este caso son personas que necesitan que se les entienda, que haya una visibilidad, que se unan las que padecen esta enfermedad. Vamos a hacer una campaña para dar visibilidad y ayudarles a que la sociedad y su entorno las entienda. Eso es hacer por el grupo objetivo al que te diriges, ¿no? No explicar tu producto, sino qué más puedo hacer, esa publicidad que iba a invertir para mi producto, cómo lo puedo invertir para seguir mejorando la vida de las personas a las que me dirijo, ¿no? Es el momento de trabajar la licencia social. Está en catalán, pero se entiende y me interesa mucho que veáis un trocito de este vídeo. Bueno, este vídeo está muy bien hecho. Habéis visto que la calidad es estupenda, las imágenes maravillosas, tiene todos los trucos de la comunicación. La gente no sabe las medidas qué significan, lo compara con la Torre Eiffel, con
con elementos que podamos identificar, te toca el corazón, protege la parte ambiental, te toca el bolsillo, protege la pesca, protege el turismo, etcétera. Este no es un vídeo hecho por Atrevia, este es un vídeo teóricamente hecho por un grupo de la sociedad que quiere parar ese parque eólico. En Atrevia nos contrataron para convencer al Parlamento catalán de que estaba la aprobación estaba absolutamente varada, convencer al Parlamento catalán que aprobaran ese parque, y nosotros les dijimos que imposible. Un vídeo así circulando por las redes sociales, con todos los periódicos, con movilizaciones contra ese parque natural, contra ese parque eólico, era imposible convencer a nadie. O sea, tú no le puedes decir a un político: va a producir el 80% de la energía que consume toda la provincia de Girona, por lo tanto es coherente y racional aprobarlo, si tiene a la población en contra, ¿no? ¿Qué les propusimos? Crear mesas de cocreación, sentarnos con los que tenían hoteles, con los que tenían restaurantes, con los pescadores, y entender por qué estaban en contra de ese parque natural. Cuando entendimos por qué estaban en contra de ese parque natural, vimos que el 80% era por informaciones que les habían hecho creer, que se las creían a pies juntillas, pero que no eran ciertas. Cuando alguien cree informaciones técnicas que no son ciertas, la empresa no puede salir a decir que eso no es cierto, ni puedes pedir a los políticos que den la cara por ti. Lo que hicimos fue trabajar con las universidades y con líderes locales medioambientalistas para crear una plataforma de información y diálogo. El otro porcentaje del por qué estaban en contra era que decían: eso está muy bien, ¿y qué hay de lo mío? ¿No? Y también tienen razón. Si se va a instalar algo en un parque natural, es lógico que haya algunas ventajas de energía más barata, de que los empleados puedan ser de los pueblos más cercanos, etcétera, y se negoció. Bueno, el resultado de co-creación, de escuchar a la gente, es que hubo un cambio brutal de la opinión pública, y fue la propia opinión pública la que pidió la aprobación del parque, no la empresa. Y el parque recibió la aprobación del Parlamento. Pero porque la sociedad había cambiado, los titulares de los periódicos habían cambiado, y había sido gracias a la co-creación. Por cierto, parece que este vídeo tan maravilloso no era de ningún grupo medioambientalista, sino que estaba financiado por un grupo inversor que tenía interés de hacer otro parque parecido en otro lado cerca, y los dos eran incompatibles. Pero eso son cosas que pasan en la vida. Escucha, que no es poco. Hoy no se puede comunicar sin escuchar, y nunca, nunca, nunca habíamos podido escuchar tanto como ahora, con mesas de cocreación, a través de herramientas de Big Data, con estudios antropológicos, etcétera, ¿no? Esa necesidad de escucha la vimos muy bien durante la pandemia, ¿no? Todos hicimos campañas de salir al balcón y aplaudir, hasta que llegó un día que empresa de supermercados sacó una campaña invitando a la gente a salir al balcón a aplaudir, y hubo un incendio en redes sociales con que no te enteras, que ya estamos hartos de aplaudir, te estás apuntando a la causa, lo único que quieres es vender, etcétera. Y es que hay que palpar, porque la opinión puede cambiar en función de una noticia, la que era a las 9 de la mañana, de que era a las 12. Ya no se puede programar campañas como se hacía antes de
en el 15 de marzo vamos a lanzar una campaña de no sé qué. No, tienes que medir constantemente y hoy podemos hacerlo porque hoy tenemos las herramientas que nos lo permiten. ¿Qué está pasando, no? Y aquí, bueno, casi me lo salto. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, uno de nuestros clientes es Brico de Pot y ahí necesitamos entender a los manitas. Yo no soy, por lo tanto, no podría darle ningún buen consejo a esta marca. ¿Qué es lo que les importa? Y, por ejemplo, a través de la escucha social nos dimos cuenta que les importan dos cosas. Se sienten orgullosos de pagar lo mínimo y decir cuánto he pagado y decir que he pagado muy poco, pues es importante para el que le gusta hacer cosas con sus manos, el bricolage. Y lo otro, pues hacerlo ellos mismos. Y la reforma, la verdad es que está genial. Sí. Y aquí está la habitación del niño. ¿Por qué poner tu nombre en la puerta? A ver, la habitación es del niño, pero es que la puerta es mía, que la he instalado yo. Mira cómo cierra. Es que no se oye nada. Siéntete doblemente orgulloso con Brico de Pot. Orgulloso de hacerlo tú mismo y orgulloso de hacerlo al mejor precio. Brico de Pot, precio mínimo garantizado. Es toda una campaña, hay varias otros deciden más en el precio, pero la clave es la escucha, entender qué les preocupa a la gente. Un poco yendo a las conclusiones, la sociedad no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos transparentes y diligentes, que solucionemos sus problemas y les traslademos que nos importan. Pero más de 60 años después de su lanzamiento habrá que volver a aprendérsela. Tocaba actualizarse y Manu Guix ha sido el encargado. Lo primero que sentí fue muchísimo respeto, porque es una canción muy querida. Una canción en la que ya no solo están ellos. Empezábamos con el Colacao, acabábamos con el Colacao. Acabamos con el Colacao, ¿no? Empezábamos diciendo cómo era la publicidad hace muchos años. Hoy en día, justo antes de la pandemia, lo que trabajamos con esta marca fue que cambiaran la canción del Yo soy aquel negrito del África tropical. ¿Cómo le dices a una marca donde el nivel de recuerdo de esa canción es brutal que se cargue esa canción? Pues porque la sociedad ha cambiado y porque hoy la canción de Yo soy aquel negrito del África tropical se entiende como una canción racista y por eso era importante cambiarla y no hacerlo porque hay una denuncia de los consumidores, sino hacerlo por iniciativa de la marca. Y ese fue el éxito del Colacao. Cuando después hubo todos los incidentes racistas, si os acordáis, durante la pandemia en Estados Unidos de los policías, empezó a salir en los medios de comunicación en España el gran escándalo porque todavía había marcas como Conguitos o Huesitos que eran claramente racistas. Y el Colacao se convirtió no en una crisis, sino en el ejemplo de la marca que había sabido entender la sociedad, ¿no? Cuando mi hija me dijo, mamá, no puedo entender cómo te has olvidado de mí, no supe qué contestarle. Está aquí Fernando, que es mi marido, no supimos qué contestarle. No ha sido hasta muchos años después que yo creo que hemos conseguido decirle, mira, no somos perfectos, nos equivocamos y nos vamos a volver a equivocar muchísimas veces, pero te queremos y te queremos muchísimo, ¿no? Y un poco esto es el ejercicio que yo creo que tenemos que hacer como compañía Atrevia, esa compañía que, como decía Juan Luis, creé cuando tenía 23 años, ahora tengo 57, no tiene nada que ver. Hoy es una compañía donde hay analistas de datos, antropólogos,
sociólogos, economistas, especialistas en public affairs. Aquí tenemos a Manu Mostaza, que estará después con vosotros, creativos que hacen spots de televisión, seguimos teniendo, por supuesto, periodistas, y es que nos tenemos que adaptar porque la empresa es una empresa no tiene un problema de Twitter, un problema de publicidad, un problema en sostenibilidad, un problema de reputación o una oportunidad. Y tratar la empresa es como los médicos, ¿no? Que te recetan algo para el corazón que se te carga la diabetes, ¿no? La medicina integrativa, pues igual. Hoy necesitamos una comunicación integrativa que desde la especialidad de diferentes prácticas pues pueda ayudarte, ¿no? Y estos son algunos de los equipos en los diferentes países que desde esa diversidad nos ayudan a intentar buscar nuevas soluciones para la comunicación en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias.